que tiene el Señor cada día para nosotros. Gracias, familia, por estar reunida en su casa y poder disfrutar de la presencia del Señor. Esta mañana vamos a leer la palabra, el primer libro de Reyes, el capítulo 17, y vamos a mirar desde el versículo 12. Dice así: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y como él y ella y su casa muchos días. Miren la bendición que trae el ser obediente a lo que el Señor nos dice. La viuda fue obediente y fue grandemente bendecida. Ella no tenía más que un puñado de harina y un poquito de aceite. Y cuando no hay mantequilla y tenemos harina, en lugar de mantequilla podemos ponerle aceite a la masa que preparamos para hacer una arepita, una arepuela. Eso era lo que ella tenía. No había más porque había escasez, como en estos tiempos que muchos están sufriendo de escasez. Pero tenemos que estar atentos a nuestro oído para lo que Dios tiene que decirnos. Porque de eso poco que tenemos, cuando el Señor nos dice que compartamos con otro ese poquito que tenemos, el Señor premia la obediencia. Y entonces en nuestra casa no habrá escasez, porque el Señor mira la obediencia de aquellos que le aman, de aquellos que le obedecen, y los premia y les bendice, y viene la provisión sobreabundante y nunca más habrá escasez. Tenemos que creer las promesas del Señor, la palabra del Señor. Así como ella creyó e hizo como el siervo de Dios le dijo, coció ese alimento y se lo dio a él primero, y por eso fue grandemente bendecido. Que el Señor nos ayude a ser obedientes a Él, porque en Dios siempre hay ganancia. Si obedecemos a Dios, no hay pérdida. No hay pérdida. El Señor está ahí para bendecirte, porque quiere bendecirte, quiere quitar tu escasez, pero quiere que seas obediente para poder llevarte a la sobreabundancia. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos permites un día más de vida, Señor. Un día más poder venir delante de tu presencia, Señor. Con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a adorarte, a bendecirte, Señor, a exaltarte, Señor, porque eres bueno, Padre, porque eres nuestro proveedor, porque tus ojos están atentos
ellos a nosotros, Señor, a quienes te aman, a quienes te buscan, Señor. Gracias porque tú te gozas en bendecirnos, Señor. Gracias porque de ti recibimos lo mejor, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios que provee, un Dios que sana, Señor, un Dios que salva. Gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Queremos pedirte, Señor amado, que tu presencia esté en este lugar, en los hogares de aquella familia, de aquel amigo, de aquella amiga que nos sintoniza en esta hora. Y que tú les bendigas, que bendigas sus vidas grandemente, Señor. Gracias porque nos permite levantar nuestras manos, nuestras voces a ti en señal de adoración. Te adoramos, Señor, te amamos, Señor. Te exaltamos en esta hora porque eres bueno, Señor, porque eres maravilloso. Gracias porque haces cosas extraordinarias en la vida de aquellos que te creen, Señor, de aquellos que te obedecen, Señor. Gracias porque tú dices probarme en ellos, Señor. Gracias porque nosotros somos los bendecidos, Señor, cuando te obedecemos, Señor. Gracias, gracias, Señor, por amarnos como lo haces, por entregarnos a tu Hijo, tu tesoro, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque lo diste, Señor, en sacrificio para salvación nuestra, Señor. En esta hora queremos exaltarte, queremos adorarte, queremos decirte que te amamos, Señor, que te necesitamos, que nada podemos hacer sin ti, sin tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a creer tus promesas, a recordarlas, a hacer tu palabra nuestra, para poder, Señor, acceder a aquello que tienes a manos llenas para aquellos que te creen. Ayúdanos, Señor, para que podamos ir a ti y buscar tu presencia cada día y poder ser llenos de tu Espíritu. Gracias porque eres nuestra esperanza, porque eres el Todopoderoso, porque dependemos de ti, no dependemos de un empleo, no dependemos de una ofrenda, no dependemos de lo que sabemos hacer, de que somos muy inteligentes. Gracias, gracias porque dependemos de ti y en esta hora queremos adorarte, Señor. Gracias, gracias, Dios. Aleluya, Señor. Glorioso eres. Gracias por moverte con poder en medio de tu pueblo, Señor, en medio de tus hijos, Señor, y traer sanidad y liberación, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Glorificamos tu nombre en esta hora, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Exaltamos en esta hora porque eres Si en esta todo conferencia, Señor. Aleluya. Grande, maravilloso eres Dios. Aleluya, Señor. Grandioso eres. Gracias por moverte con poder, Señor, porque tu mano poderosa se mueve sobre nuestras vidas, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por moverte, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Gracias.
obres, Señor, en cada uno de nosotros. Puedas quitar aquello que es estorbo para que tú nos bendigas, para que te amemos, Señor, para que te busquemos, Señor. Aleluya, Señor, aleluya.
oración a la distancia, Señor. Gracias por la palabra, Señor, por el alimento fresco que tienes en esta hora. Para aquellos que están conectados, escuchando tu palabra, Señor. Gracias por ministrar esas vidas, Señor, por llenarnos de ti, de tu gozo, de la esperanza que es ser tu hijo, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias en esta hora. Gracias. Les dejo, familia, les dejo en compañía de mi esposito para compartir las buenas nuevas del Señor, con alegría, con gozo, para que todos seamos bendecidos en esta hora. Les bendigo y sigan en la presencia de nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Hoy estamos abriendo esta emisión desde este ministerio que el Señor nos ha encargado, Ministerio a las Naciones, Bástate mi gracia. Así que bienvenido esta mañana. Siéntete como en casa. Siéntete como en casa. Y estoy seguro que el Señor va a hablar a tu vida, a tu corazón. Y no solamente te va a hablar, el Señor va a desafiarte en esta hora. Estoy seguro, Él te va a desafiar. Bueno, no sé por dónde empezar, tengo tantas cosas. Pero bueno, empecemos por donde debemos empezar. Y si tienes tu Biblia, voy a darte dos textos que vamos a estar leyendo y luego centraremos la predicación en otro texto que oportunamente te lo voy a dar. Y quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Y si ya lo tienes, ponle un separador ahí. Ponle un separador. Y busca Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Amén. Mientras te ubicas allí en Deuteronomio 6, Segunda de Timoteo capítulo 1. Vamos a orar al Señor, decirle: Señor, gracias esta mañana por tu palabra. Señor, enséñanos esta palabra. Enséñanos esta palabra, Señor, para que podamos responder a las expectativas que tienes con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Vamos a leer primero Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Y verso 5. Deuteronomio 6, verso 5. Dice la palabra: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vuélvelo a leer conmigo. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras, préstame atención, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diga: estas palabras estarán en mi corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos.
y hablarás de ella, de la palabra, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo. ¿A quién se las tienes que repetir? A tus hijos. ¿Cuáles? Estas palabras. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Ahora présteme atención. Esta palabra que el Señor nos ha enseñado y que esta mañana nos va a enseñar, tienen que estar en nuestro corazón. Eso es lo que dice Deuteronomio 6. Pero estas palabras que el Señor nos enseña, debemos repetirlas a nuestros hijos. En todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Amén. ¿Y por qué será que la Escritura dice que debemos repetírselas? Una buena pregunta. ¿Por qué? Ahora vaya conmigo a 2 de Timoteo, el capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1. Y ahí vas a encontrar la respuesta de por qué debemos repetirle a nuestros hijos esta palabra. ¿Cada cuánto? Cada que sea necesario. 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 5. Dice la palabra. Esta es una palabra que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Es una carta que el apóstol Pablo, que está lejos, le envía una carta como las que se enviaban hace algunos años. Y se la envía a Timoteo. Y esto es lo que le dice en el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Escuchen, está hablando a Timoteo. La fe no fingida que hay en quién? En Timoteo. Amén. La cual habitó primero en tu abuela Loida. Escuche eso. Esa fe que ahora tiene Timoteo, primero estuvo en la abuela Loida. Ahora, ¿cómo es que Timoteo ahora tiene esa fe no fingida? Porque su abuela Loida seguramente le repetía esas palabras de Deuteronomio 6 a Timoteo mientras era niño. Por eso ahora este Timoteo goza de esa fe. Y sigue diciendo, y en tu madre Eunice. Ahora preste atención. Si tú lees conmigo, te vas a dar cuenta que ahí hay 3 generaciones. Está la abuela, está la mamá y está el hijo. La abuela Loida, la mamá Eunice y está Timoteo. El último en la cadena es Timoteo, que goza de esa fe no fingida. ¿Cómo aprendió esa fe? Bueno, de su mamá, que seguramente le instruía con las palabras de Deuteronomio 6, repitiéndole y repitiéndole y repitiéndole. Y a su vez, Eunice las aprendió de su mamá, de Loida, la abuela de Timoteo. Entonces, ¿sí ves cómo va la cadena? Se va repitiendo. Y esa es la situación que dice Deuteronomio. Al repetirle las palabras, nuestros hijos van a aprender por el modelo que hay en nosotros. De alguna manera, por la influencia que hay en casa,
al compartir la palabra con los hijos. Y déjame mostrarte algo. Este es, ¿se ve bien ahí? Este es un dibujo hecho por mi hijo. Por mi hijo menor. Y representa una etapa en nuestra vida. Lo que está ahí no es algo que a él se le ocurrió hacer. Una etapa en la cual yo me encontraba sin trabajo. ¿Y cómo hacer un padre con esposa y 3 hijos en edad escolar para sostener ese hogar? Nos toca acudir a lo que Dios nos ayude. Y en ese momento hicimos con mi esposa este carruaje, una diligencia. Y esta diligencia se la colgaba a una bicicleta. Y en esa diligencia salía yo a vender comida. Y esa era la manera de buscar el sustento. Ahora, usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que está diciendo Deuteronomio 6 y con lo que dice Segunda de Timoteo? Bueno, permítame, le leo. Dice aquí, gracias papi. De entrada, ya eso es muy significativo. Y sigue diciendo aquí al lado izquierdo, un verdadero padre no es aquel que te compra todo lo que deseas, sino aquel que es esforzado, que teniendo parte de su vida pinchada, así andábamos en esa época, con la vida pinchada. Quizás como estás hoy tú, quizás como te encuentras por causa de esta pandemia. Y dice, decide seguir el camino que conduce a la verdad y a la felicidad. Pero aquí en el centro tiene una cita bíblica. Proverbios capítulo 20 y verso 7. Y permíteme leértelo en la Nueva Versión Internacional. Proverbios capítulo 20 y verso 7. Dice, justo es quien lleva una vida sin tacha. Sin tacha. Y dice ahí, dichosos los hijos. Amén. Que sigan su ejemplo. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Cuando mi hijo me envió esto, me lo envió primero virtualmente. Y en estos días que está por la casa, me lo trajo. Y yo no sabía que esto iba a servir de ilustración para esta hora. Así que este proverbio está diciendo, dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Pero el ejemplo se da con la demostración de ser una persona sin tacha. Porque no le podemos pedir a nuestros hijos que lean la Biblia cuando no nos ven a nosotros. No le podemos decir a nuestros hijos que oren cuando nosotros no lo hacemos. Y tampoco le podemos pedir a nuestros hijos, y menos quizás a nuestros nietos, que amen al Señor con todo su corazón, si ellos no nos ven a nosotros, que nosotros amamos al Señor de esa manera.
Y ahí cobran valor las palabras de Deuteronomio capítulo 6. El día viernes fui donde otro de mis hijos y estaba haciendo su trabajo. Pero días antes me había llamado, quizás con un poco desinflado, decepcionado, porque las condiciones que le habían puesto ahora se las estaban variando. Y yo le di una palabra a mi hijo, una palabra que lo levantara de su frustración, de su aflicción. Y concluí con esto. Y siempre le dije a mi hijo, te voy a estar amonestando de parte del Señor cada vez que me des papaya. Así le dije. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo a mi hijo que cada vez que me diera la oportunidad, le iba a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo las palabras de Deuteronomio capítulo 6. Y quiero que me acompañes al libro de Marcos, Evangelio de Marcos. Y ahí es donde quiero centrar mi enseñanza esta mañana, mi predicación. Marcos capítulo 14 y verso 66. Marcos capítulo 14 y verso 66. Dice la palabra. Este es el momento cuando ya han tomado preso al Señor Jesús y se lo han llevado para el concilio delante de Poncio Pilato. Y cuando toman a Jesús, sus discípulos quedan a la deriva, quedan desenfocados sin saber qué hacer, porque se quedaron sin su líder, sin su modelo, porque de él estaban aprendiendo. Y dice aquí, verso 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Repite conmigo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Verso 68. Mas él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Verso 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Repite conmigo, este es de ellos, refiriéndose a Pedro. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. Repite conmigo, verdaderamente tú eres de ellos. Porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Repite conmigo. Y tu manera de hablar es semejante
a la de ellos. Este pasaje de Marcos 14 y el pasaje de Segunda de Timoteo, el capítulo 1, tienen cosas en común. En Marcos habla de que Pedro estaba con Jesús. Habla de que le están diciendo a Pedro que es de ellos, de los de Jesús. Le están diciendo a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. Y le dicen, hasta tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y en Segunda de Timoteo hablan de una fe que primero estuvo en la abuela Loida, que luego pasó a su mamá Eunice y ahora está en Timoteo. Y esto que estamos leyendo, que estamos hablando, es algo que es muy familiar en este tiempo y se llama influencia. Repite conmigo, influencia. Ayer, antes de que esta emisión salga al aire, estábamos hablando con mi nuera y dice que le enviaron una tarea a mi nieto de la escuela dominical. Y la tarea era que para el próximo fin de semana, para su momento de escuela dominical, tiene una tarea que hacer para la escuela dominical, para compartir. Y se llama YouTuber del Reino. Y le dicen que tiene que ir bien presentado como un youtuber. Como un youtuber. El youtuber no solamente va bien presentado, sino que debe llevar un mensaje. Bueno, cuando mi nieto le escucha eso a la mamá, le dice, mamá, pero yo no tengo un mensaje. Y antes de esta predicación yo le dije a mi nieto, si tienes un mensaje. Así que esta palabra que estamos dando esta mañana no es algo que es traído, como dicen popularmente, de los cabellos. Es una palabra que es para esta hora, para tu vida y para mi vida, para tu familia y para mi familia. Esta predicación de esta mañana se llama Influencer de Reino. Influencer de Reino. Es algo parecido a YouTuber de Reino. Si has oído hablar de los influencers o de los youtubers, hay muchos. Eso es ya una gran comunidad de muchos de ellos. Y un influencer o un youtuber se caracteriza, entre otras cosas, por tener muchos seguidores. Pero no solamente tener muchos seguidores, sino que a la vez, con cada video que ellos promueven, tienen muchos ¿qué? Muchos likes. Por eso ellos dicen, y si te gustó, dale like a este contenido. Y de paso, si te gustó este video, dale like, dale like. Un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema específico, un tema que él maneja, conoce. Y por su presencia, y la presencia que hace es a través de las redes sociales. A través de las redes sociales.
Y cuando este influencer sale al aire, lo que trata de hacer es de influenciar en las decisiones o en los comportamientos de su gran número de seguidores. Tú recordarás hace algunos meses con una youtuber llamada en ese mundo Epa Colombia. No recuerdo ahora su nombre, una mujer. Epa Colombia. Que hizo algo y dañó un bien público a martillazos. Y a ella eso le pareció gracioso y subió eso a las redes sociales. Ahora escúcheme bien. No es solamente llenar las redes sociales de cualquier contenido, sino contenidos que realmente edifiquen la vida de quien ve. Porque hay muchos contenidos, si es que se le puede llamar así, que no edifican, sino que distorsionan nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Los youtubers también son individuos que utilizan una red digital llamada YouTube. Y YouTube es el medio por el cual ahora mismo tú nos estás viendo, donde comparten contenidos con sus seguidores. La función primordial de unos y otros, de los influencers y de los youtubers, se reduce a influir, a influenciar en las decisiones y en los comportamientos de una gran multitud, de un conglomerado, de sus seguidores. Por eso tú escuchas, y sobre todo en los jóvenes, que dice: yo sigo a fulano de tal que está en Canadá, o que está en Arabia, o que está en Grecia. Son youtubers que por sus contenidos que suben aparecen como contenidos atractivos que de alguna manera han influenciado a esa persona y lo siguen en todos sus contenidos. Ahora, si volvemos al texto inicial de Marcos 14, vemos a un Pedro quien apenas caminando con el Señor Jesús algo menos de 3 años, un poco menos de 3 años. Y en este pasaje que leímos en Marcos 14, en esos apenas pocos, escasos 3 años, se refieren a Pedro como que el que también estaba con Jesús. Mire cómo es la escena. Jesús se lo habían llevado ante Poncio Pilato. Los discípulos se quedaron sin su Señor, confundidos. Pedro se sienta quizás en el andén y alguien que pasa le dice: este también es de ellos, este también es de ellos. Y le dicen nuevamente: tú verdaderamente eres de ellos. Y Pedro dice: no, yo ni lo conozco. Y alguien le dice: pero es que tu hablar es semejante al de ellos. ¿Por qué Pedro, a pesar de que negó haber conocido al Señor, se le notaba que era de ellos? ¿Por qué? Porque en tan solo escasos 3 años, la influencia que el Señor Jesús tuvo sobre él fue tanta que con su apariencia, con su forma de hablar, con su forma de mirar, con su forma de saludar, no podía negar la influencia que había sido ejercida sobre él. Pedro, un
pescador. Él sabía era pescar, sabía de redes, sabía de barcos, pero fue altamente influenciado por el Señor Jesús. Al punto que Pedro sufrió un cambio radical en sus decisiones, porque decidió dejar la pesca para seguir a Jesús. Y fue influenciado en su comportamiento, porque Pedro era un hombre agresivo, explosivo, pero durante esos 3 años con el Señor Jesús, su comportamiento sufrió una transformación, fue moldeado. Después de esto, vemos una nueva aparición. Ya el Señor Jesús ha sido crucificado, resucitó, vino el Pentecostés, se presentó a sus discípulos, Él subió al cielo y les encargó a sus discípulos que siguieran su ejemplo. Porque el Señor Jesús ya se había dado cuenta que sus discípulos habían sido influenciados. Influencer de reino. Así que la próxima aparición que vemos de Pedro es en Hechos capítulo 2 y verso 14 en adelante. Allí encontramos a Pedro que está dando un sermón, alza su voz y empieza a predicarle a todos los varones judíos y les habla del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y les dice: este derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés son como los días de los cuales habló el profeta Joel, que en los postreros días el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Estos son esos días, les estaba diciendo Pedro. Les habló del arrepentimiento. Y escuche bien, dice allí en Hechos capítulo 2, y muchos, diga conmigo, muchos recibieron el mensaje. Y Hechos capítulo 2 y verso 41 dice: y se añadieron aquel día como 3,000 por la predicación de Pedro. Pedro tuvo en esa sola predicación 3,000 seguidores para el reino de Dios. Una cifra que hoy en día cualquier youtuber, cualquier influencer desearía tener en una sola emisión. Pedro la tuvo, porque así como había sido influenciado con su predicación, que no era suya, sino del Señor, logró influenciar a 3,000 y 3,000 se añadieron a la iglesia. Amén. Eso merece un amén. Pedro obró como todo un influencer, como un youtuber del reino de Dios. Y nuevamente puedes ver a Pedro en el capítulo 4 de Hechos. En esta ocasión, dando un discurso a los israelitas. Y en esa ocasión les habla del sacrificio del autor de la vida. Les dice: ustedes sacrificaron al autor de la vida, a Jesús. Les habló del bautismo, del arrepentimiento. Les habló del pacto que Dios hizo con Abraham y les dijo: para ustedes es este pacto, y para los suyos, para los que están lejos y para los que están cerca, y para todos cuantos el Señor llamare, les dice. Pero el pueblo se resintió con las enseñanzas de Pedro.
Así que le echaron mano y lo metieron en la cárcel. Pero por más que hubiesen metido a Pedro en la cárcel, nada puede detener la iglesia del Señor. Ninguna pandemia, ningún encierro, ningún COVID puede detener la iglesia del Señor. Amén. Y en Hechos capítulo 4 y verso 4. Ahora Pedro está en la cárcel. Ya le ha predicado a los israelitas. Y dice en el verso 4, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Amén. Y el número de varones eran como 5,000. 5,000 que se convirtieron por la predicación de Pedro. 5,000 seguidores más de Pedro. Cualquier influencer, cualquier youtuber en este tiempo desearía tener 8,000 seguidores en 2 sesiones como las tuvo Pedro. Así que podemos ver a Pedro en todo su esplendor, como todo un youtuber o como todo un influencer del reino de Dios. Y escuche esto: si la gente te escucha y te pide consejo y suelen hacer caso de lo que dices, te vislumbras como un influencer, como un youtuber. Y permíteme comentarte algo. Llevo 20 años en la entidad en la cual estoy trabajando, 20 años. Así que en 20 años pasan muchas cosas. Aunque Carlos Gardel dice que 20 años no es nada, pero 20 años pasan muchas cosas. Así que en una ocasión, hace unos años atrás, yo estaba atendiendo público. Y recuerdo, llegó una señora, una anciana, como de algunos, tal vez 60 años, con un problema. Y venía tan cargada esa señora con su problema, porque no había logrado obtener lo que quizás compró, pero sí le estaban cobrando, no tenía plata. Esa señora estaba, yo le vi en su cara, con su actitud, de cómo venía cargada. Así que en un momento llegó y me voy para donde la señora y le pregunto qué le pasa. Y me contó su problema. Y realmente era una situación difícil. Y entonces empecé yo a contarle la historia de David. Una persona quizás como él, a quien Dios lo llamó de detrás de las ovejas y lo unge para ser el próximo rey de Israel. Y lo ungió, y le expliqué a la señora, cuando la unción de Dios viene sobre una persona, significa que sobre esa persona está el poder de Dios. Eso es la unción de Dios, el poder de Dios. Resulta que su papá lo envía para que visite a sus hermanos porque están en guerra con los filisteos. Su hermano viene al campo de batalla y escucha a lo lejos que hay alguien que está blasfemando contra el Dios del cielo. David se indigna. Le contaba yo a la señora. Se indignó y dijo: ¿quién es ese que está vociferando contra el Dios del cielo? Y le dijeron: es el gigante Goliat, que nos tiene atemorizados así hace 40 días y 40 noches. Y David pregunta: ¿y quién le ha hecho frente? Dijo: pues nadie, porque con ese grandulón, ¿quién se mete? Y entonces David dijo: pues si nadie se mete, yo lo voy a enfrentar. David lo fue a enfrentar, le decía yo a la señora, porque sobre David
estaba la unción de Dios, el poder de Dios. Así que David viene y enfrenta a Goliat y con una piedra, con una sola piedra, le dio en la cabeza y lo derribó. Y luego corrió hacia donde estaba el grandulón Goliat, le quita su espada, la levanta y le corta la cabeza. Un pequeñito acabó con el gigante. Y le dije a la señora, los gigantes en tu vida son estos problemas con los que tú no puedes. Pero si sobre tu vida hay una unción de Dios, vas a derribar a tus gigantes. Y le dije yo a ella, ¿quisieras hacerlo? Me dijo, sí, ¿qué tengo que hacer? Le dije, haga conmigo esta oración. Hizo la oración de fe. Y tan pronto la hizo, usted no me va a creer. Y yo no cojo este púlpito para decirte lo que no es. La señora tan pronto hizo su oración, yo le vi cómo cambió su estado, cómo cambió su actitud. Y dijo, me voy. Le dije, ¿para dónde se va? Dijo, voy a ir a acabar con mis gigantes. Y salió la señora con una actitud diferente. Eso es ser influencer. Eso es tener un mensaje, David Santiago, que decir en un momento. Eso es así. Amén. Hace un poco más de 2 meses, inauguramos nuestro canal en YouTube. Este canal por el cual hoy nos están mirando. Ministerio a las Naciones, basta de mi gracia. Y si tú nos has seguido en nuestras audiciones, podrás mirar que hemos subido cerca de 12 de videos. Pero escucha bien, no es cualquier video, son videos con contenido. Un contenido que edifica a la familia, que edifica a hombres, mujeres, niños. Un video con contenido. 12 videos hemos subido. Y tenemos una audiencia de visitas en promedio de 48 visitas. Y tenemos cerca de 30 suscriptores. Quizás alguien que conoce del tema dice 12 videos, 48 visitas, 30 suscripciones. Eso no vale la pena. Y me preguntará, ¿vale la pena? Pastor, ¿vale la pena? Y permíteme responderte de esta manera. Y este pasaje en la Escritura me gusta mucho. Juan capítulo 4. Sí, es el capítulo del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Pero no te voy a hablar de cómo la mujer samaritana fue dignificada, fue levantada. Te quiero hablar que dice allí que Jesús salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Ahora, si tú conoces esa región, dice que salió de Judea y se vino para Galilea. Cuando tú miras el mapa cronológicamente, te das cuenta que geográficamente, te das cuenta que Jesús tuvo que hacer una gran travesía. Por lo menos tuvo que caminar 100 kilómetros para llegar donde estaba la mujer samaritana. Y esto es lo que más me gusta de ese pasaje. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Diga conmigo, y le era necesario pasar por Samaria. Esta mañana que tú me escuchas, esta mañana al Señor Jesús le era necesario pasar por tu casa. Pasar por tu casa. Y dice que vino a una ciudad llamada Sicar. Y allí fue donde se encuentra con la mujer samaritana.
La mujer samaritana venía con un jarro a sacar agua. Y viene toda la conversación y todo lo que aconteció de ese encuentro con la mujer samaritana. Pero en Juan capítulo 4 y verso 28, permíteme te busco. Juan capítulo 4 y verso 28. Dice la Biblia: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Escúchame bien. Dice la Biblia en el capítulo 28 de Juan 4. Después de que Jesús tiene ese encuentro con esta mujer, dice que ella dejó su cántaro y salió corriendo a su ciudad. Y le dijo a los varones de esa ciudad: vengan y miren un hombre que me ha dicho todo lo que me ha pasado en mi vida. Y dice la Biblia que aquellos hombres salieron en esa dirección. Escuche esto. Una mujer influenciada por una palabra. La misma palabra con la que tú esta mañana estás siendo influenciado. Porque hoy estoy aquí como influencer de reino, como youtuber de reino para tu vida. Amén. Y el verso 40 dice: entonces vinieron los samaritanos. Escucha esto. Llegaron los samaritanos a donde estaba Jesús y le rogaron que se quedase 2 días más. Verso 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Verso 42. Y decían a la mujer. ¿A cuál mujer? A la mujer samaritana. Le decían: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto y hemos oído que verdaderamente este es el Cristo. Una mujer que recibió una palabra del Señor, influenciada por esa palabra, fue y conquistó a todo un pueblo para Cristo. Esa mujer se convirtió en un youtuber o en un influencer de reino para el Señor. Amén. Amén. Lo que te quiero decir es que no importa que tengamos 12 videos, no importa que tengamos un promedio de 48 visitas en nuestro canal, no importa que al día de hoy tan solo tengamos escasos 30 suscriptores, porque lo que realmente importa es que Dios está con nosotros. Amén. Y no estamos haciendo esto por gusto, estamos haciendo esto porque Dios nos empujó a hacerlo. Dios nos empujó. Amén. Pero mi pregunta en esta hora es para ti. ¿Qué contigo? ¿Tendrás el empoderamiento de convertirte en influencer de reino, en youtuber espiritual? ¿O seguirás desde la comodidad de tu sillón esperando que otros hagan el trabajo? Quizás no llegues a ser el super influencer. Quizás no llegues a ser un reconocido youtuber con miles de seguidores.
Quizás no llegues a ser el más reconocido o el que más likes acumula en tus videos. Pero escucha con atención. Y aquí las palabras de Deuteronomio 6. Dios te ha dado un círculo de influencia. Dios te ha dado un círculo de influencia. Tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus sobrinos, tus sobrinas, los tíos, las tías, la familia. Dios te ha dado un círculo de influencia, tus amigos. Dios te ha dado un círculo de influencia, tus compañeros, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, tus vecinos, los vecinos del conjunto. Dios te ha dado un círculo de influencia. Y ellos están viendo día tras día lo que tú haces, tus actitudes, tus reacciones, cómo hablas, cómo tratas a los demás, cómo miras, cómo te comportas. Y los estarás influenciando para bien o para mal. Peñan, escúcheme bien. Buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, aleluya, tu influencia será eterna, porque podrán ver el favor de Dios sobre tu vida y muchos conocerán al Jesús que está en tu vida y que está en tu familia. Amén. Mateo 28, en lo que se conoce como la Gran Comisión. El Señor nos encargó hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado, su palabra. Amén. Dios está esperando que te conviertas en influencer del reino. Dios está esperando que te conviertas en youtuber del reino, que afectes tu círculo, ahí donde Dios te ha puesto. ¿Cómo llegar a ser un influencer o un youtuber del reino? Recuerde que lo más importante son los contenidos que subes a las plataformas digitales, pero contenidos con calidad. Primero, tienes que fijarte un objetivo, y ya tú tienes un mensaje, compartir de Jesucristo el Señor, tu Salvador y Redentor, de lo que Dios ha hecho contigo, compartirlo a otros. Tienes un objetivo, hablar de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. 2, ser auténtico. No tienes que imitar a otros, no tienes que impostar la voz para parecerte a este o a aquel. No, tienes que ser auténtico, ser tú, porque a mis ojos fuiste de gran estima, dice la palabra, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios está esperando que alguien conquiste estas naciones para el reino de Dios, que alguien se convierta en youtuber o en influencer del reino. Amén. 3, contenidos con gran calidad. Y déjame decirte que tenemos la palabra profética más confiable, más segura. Dice la Biblia, en la cual hacéis bien estar atentos a ella. Amén. ¿Qué mejor inspiración de calidad que la palabra de Dios? Y 4, tener seguidores de calidad. Cuando tú te conviertes en youtuber de reino,
cuando te conviertes en influencer del reino, déjame decirte que tus seguidores serán hermanos tuyos sobre quienes está la imagen de Dios. Amén. Esos serán seguidores de calidad. Alguien sobre quienes vemos la imagen de Dios. Así que esta mañana el desafío es para ti, varón que me escucha. El desafío es para ti, mujer que me escuchas. Porque si la mujer samaritana pudo conquistar una ciudad para el Señor, Dios espera que tú hagas lo mismo. Quizás no vas a conquistar a Bogotá, pero ahí en tu círculo, en razón de este encerramiento que tenemos, de la pandemia, ahí influencia a tu círculo, tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas, los vecinos, la vecina. Dios está esperando por ti. Varón que me escucha, Dios quiere transformar tu vida como lo hizo con Pedro. Que los demás digan, oiga, hay algo diferente en este. Y muchos querrán tu presencia. Pero no eres por ti, es por lo que tú tienes al Señor. Te animarás a reinventarte en esta hora, en este tiempo, como youtuber, como influencer del reino de Dios. Amén. Pedro con un solo mensaje ganó 3,000. Su siguiente mensaje fueron 5,000. ¿A cuántos has ganado para el Señor? ¿A cuántos estás influenciando con lo que Dios ha puesto sobre tu vida? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu presencia, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por desafiar nuestra fe. Señor, quizás no sea el más bonito. Quizás no tenga la mejor pinta. Quizás, como Moisés, soy tartamudo. O como Jeremías, es que soy pequeño y no sé hablar. O como Gedeón, soy el más insignificante de la casa más insignificante, de la familia más insignificante. Dios te está buscando. Dios te está buscando. Señor, gracias esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Señor, si Jesús atravesó toda una nación, porque le era necesario pasar por Samaria para conquistar un alma, una vida. Señor, así sea una sola, pero quiero ser youtuber de reino, quiero ser influencer de reino, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos impulsa, nos ayuda, nos enseña. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y quizás si te empeñas en ser youtuber de reino, influencer de reino, si los únicos seguidores que tienes son tus hijos, son tus hijas, has roto el récord. Has roto el récord. Tienes la mejor y selectos seguidores que cualquiera quisiera tener. Si tienes un hijo, bueno, que él sea tu seguidor. Pero porque tú eres seguidor del Señor. Amén.
Si no ganas sino a tu familia, vas bien, vas bien. ¿Cómo esperas conquistar las naciones si no ganas a tu propio círculo en el que Dios te ha puesto? Amén. Y si tú que has llegado en esta mañana, en esta hora, y dices, oiga, yo quiero ser ese youtuber, yo quiero ser ese influencer del que está hablando el pastor, ¿qué debo hacer? Bueno, si todavía no has hecho al Señor como el Señor de tu vida, este es el momento. Este es el momento. Si quieres tener grandes conquistas, como las tuvo David, David también pasó por este momento. Si esa es tu decisión, haz conmigo esta oración y dile al Señor, Señor Jesús, esta mañana he oído tu palabra y como he oído, temí y reconozco en esta hora que he pecado, que he vivido alejado de ti, pero hoy, Señor, me reconcilio contigo. Hoy me reconcilio contigo. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por derramar tu sangre. Y gracias, Señor, por salvarme, por darme liberación. Gracias por darme una vida nueva en el nombre de Jesús. Hoy te acepto y te abro mi corazón para que entres en mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que ya tienes el certificado que te acredita como youtuber, como influencer del reino de Dios. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto.